Bienvenido a Historias Reddit. Hoy traemos 4 historias Aita, ¿soy el malo yo? Déjanos tu comentario al final del video si son o no los malos de la historia. Ahora vamos a las historias de hoy. ¿Soy la mala? ¿Por echar a mi mamá? Yo tengo una madre bipolar a quien, recientemente, le dieron un perro. Seguí rogándole que dejara a la pobrecita y pensé en ir a sus espaldas para hacerlo. Ese perro era originalmente mío, pero ella también formó un estrecho vínculo con él. El veterinario terminó diciéndonos que había un 0% de posibilidades de que la cirugía funcionara, por lo que la rechazaron. El perro fue sacrificado rápidamente y mi madre ha estado angustiada desde entonces. Tan angustiada que renunció a su trabajo, vendió su casa y se mudó sin que yo lo supiera. Tenía una llave de repuesto. Llegué a casa de la universidad y ella estaba sentada en mi pequeño sofá. Me ladró para que le trajera algo de comida. Y ella ha estado conmigo desde entonces. Aproximadamente un mes. Debido a que ella es tan exigente me mantiene despierto por la noche. Me he metido en problemas en la escuela y he notado un descenso en mis calificaciones. Esto no puede continuar, porque me inscribí en una Ivy League con una beca, y la escuela lo retirará si no puedo aumentar mis puntajes. Entonces, le pedí a mi mamá que probara los medicamentos. Ella es el tipo de persona que cree en los aceites esenciales y esas cosas, y que las vacunas te ponen chips de rastreo. Ella, obviamente, dijo que no. Le dije que si no puede controlarse, tendré que echarla. El jueves fue la gota que colmó el vaso. Llegué a casa y vi mi apartamento destrozado. Entré en mi habitación y vi a mi mamá con una prueba de embarazo. Tuve relaciones sexuales una vez cuando tenía 15 años, por lo que probablemente ya sabría si estaba embarazada. Esa prueba fue una que ella tomó porque pensó que los medicamentos que le pedí que tomara podrían haberla dejado embarazada, pero se olvidó de eso, así que asumió que era mío a la mañana siguiente, aunque no lo hizo. Tomé los medicamentos correctos. Ella tomó ibuprofeno por accidente. Le conté la historia, pero ella empezó a amenazarme, a llorar, etc. No sentí simpatía y le dije que mis utensilios de la casa estaban destrozados y que si no los limpiaba, para cuando yo estuviera en casa, ella estaría fuera. Fui a la casa de mis amigos por la noche, fui a la escuela y volví a casa. Ahora, mi televisor se rompió y mi cama estaba rota, así como mis medicamentos para el TAC se tiraron al inodoro. Mi mamá simplemente estaba en su habitación limpia, mirando su teléfono sin preocuparse. Ella dijo, te cargué en mi estómago durante 9 meses. Usted debería estar limpiando. Sin una palabra, empaqué todas sus cosas y le dije que si no salía en 30 minutos, llamaría a la policía. Lleva pidiendo limosna un par de días y no sé qué hacer. Yo la vivo, pero sigo limpiando. ¿Soy la mala o no? ¿Soy el mal o? ¿Por no complacer a la prometida vegana de mi hermano? Revelación completa, como carne, huevos y lácteos. Habiendo dicho eso, soy vago y preparar y cocinar carne requiere más trabajo del que estoy dispuesto a hacer la mayor parte del tiempo, así que he creado un repertorio bastante bueno de comidas vegetarianas y veganas. Es por eso que me ofrecí como voluntario para cocinar anoche para una pequeña cena familiar, aunque normalmente nunca lo haría. Amo a mi mamá en pedazos, pero si el primer paso no es dorar una libra de carne molida, no sabe qué hacer. Todo esto es posible porque mi hermano se comprometió recientemente con una mujer vegana. Ninguno de nosotros ha pasado mucho tiempo con ella debido a las pandemias y, en general, a tener nuestras propias vidas. El tiempo que he pasado con ella ha sido perfectamente agradable. Pensé que esto también sería perfecto. Así que hice mi mejor esfuerzo. Hice una ensalada de vinagreta de Dijon, pasta mezclada con espárragos asados y tomates cherry, y como estamos en Estados Unidos, donde los carbohidratos con carbohidratos no tienen que ser solo un sueño, un poco de pan que investigué para asegurarme de que no tuviera leche o huevos en él. Podía comerse todo lo que le servían. Al menos eso pensaba yo. Nos sentamos, se sirven los platos, tiene preguntas. Lo que sea, bastante justo. Me imagino que ha estado en situaciones en las que las cosas parecían seguras para comer, pero sorpresa, hay miel en el aderezo para ensaladas o algo así. Se dan garantías, hice mis deberes pero ella tiene otras quejas. ¿Asaste las verduras en aceite de oliva? ¿Hay aceite de oliva en el aderezo para ensaladas? ¿La pasta no es de trigo integral? ¿Esto es pan blanco? Sí. Vegano, todo, pero no reducido a la menor cantidad de calorías posible. Andrew ahora no quiere comer,
Simplemente se quedó sentada y rompió uno de los rollos en pedazos diminutos hasta que la mesa estuvo despejada. Mi hermano me envió un mensaje de texto más tarde esa noche sobre lo jodido que fue que ella tuviera que irse a casa con hambre, y aquí es donde puedo ser el idiota. Respondí algo en el efecto de decir que pensaba que tenía que cocinar para adaptarme al veganismo, no a un trastorno alimentario. Me dijo que me fuera a la mierda, lo cual de nuevo, justo. Ahora me imagino que sí está gestando una guerra fría y que mamá inevitablemente va a ser absorbida. También podría haber intentado hacer algo más saludable, aunque no creo que lo que se sirvió fuera tan malo. ¿Soy el mal o? ¿Soy la mala? ¿Por pedirle a mi esposo que durmiera en la cama de nuestro hijo? Mi esposo trabaja en turnos rotativos y actualmente trabaja 14 días seguidos en el turno de noche. Por lo general, entra y se duerme antes que los niños y yo me levanto por el día. Mi hijo menor suele dormir en nuestra cama conmigo, por lo que su cama está libre la mayoría de las mañanas. Hoy le pedí a mi esposo que se fuera a dormir a la cama de los niños pequeños cuando llegue a casa porque necesito lavar las sábanas. Se enojó mucho y piensa que estoy siendo irrazonable al pedirle que duerma en otro lugar. Me dijo que no dormiría en la otra cama y que tendría que resolverlo yo mismo. Estuvo enojado toda la tarde antes de ir a trabajar. Estoy desconcertado. El niño tiene exactamente la misma cama y colchón que nosotros, excepto que el nuestro es un rey y el suyo es un doble, por lo que no se trata de comodidad. Ambos dormimos allí por varias razones antes. Cuando lo presionaron, simplemente dijo que estaba durmiendo en su propia cama, punto. ¿Ayuda? Si me lo quito cuando se despierta, no puedo lavarlo en seco y rehacerlo antes de que él quiera meterse por la mañana. Así que tendría que hacer la cama a las 5 de la mañana o dormir en otro lugar de todos modos. Solo tenemos un juego en este momento, tengo algunos más en el correo pero somos rurales y aquí todo va lento. Edición adicional, no tenemos secadora. Se levanta alrededor de las 4 de la tarde, habrá que colgar las sábanas adentro y tardará casi toda la noche en secarse. Nuestro segundo juego de sábanas se arruinó y recién me enteré ayer, y no hay tiendas para comprar ninguna. ¿Soy el malo? ¿Por traer a mi novia al funeral de la mamá de mi ex? Salí con Annie durante 4 meses. Fue una gran relación, como si sintiera que ella era la indicada, luego comencé a notar cosas en ella que me recordaban a un ex tóxico y lo rompí. También tengo 29, así que la diferencia de edad, ya sabes. Necesitaba a alguien maduro. Empecé a ver a Jeanette 3 meses después y llevamos 6 meses fuertes. Annie y yo solo nos hemos acercado para desearle feliz cumpleaños a cada uno. Annie también conoce a mi cuñada a través de su trabajo. Michelle me hizo saber que su madre había muerto y, aunque ya no tengo sentimientos románticos por ella, me preocupo por Annie, así que dije que iría a presentar mis respetos con mi cuñada y mi hermano. Le dije a Jeanette que parecía graciosa con la idea. Al principio me dijo que lo reconsiderara, pero después de hablarlo dijo que era algo muy dulce y que no queríamos darle a Annie una idea equivocada, como si todavía me gustara. Invité a Jeanette conmigo. Todo fue incómodo. Dolorosamente incómodo y lamentable. Me aseguró lo que ya sabía, que Annie todavía es muy inmadura. Ella nos pidió que nos fuéramos antes de que comenzara la ceremonia y enviar un mensaje de texto a Michelle, gritando que no debería habernos dejado venir y que no soy más que un idiota sin tacto. Para brindarle algo de consuelo, pero quiere vivir en el pasado y no seguir adelante. Ese no es mi problema. ¿Ayuda?